Hola, ¿cómo están? Para la clase de hoy les preparé sobre nomenclatura de compuestos inorgánicos. La clave para entender bien sobre la nomenclatura es saber los estados de oxidación. Por lo tanto, vamos a empezar a hablar sobre dichos estados. Como definición, es que los estados de oxidación es la carga que le queda a un átomo cuando se le asignan los electrones al átomo más electronegativo. Los números de oxidación van a ser siempre números enteros y van a tener carga positiva o carga negativa. Para eso tenemos reglas. Como regla número 1, tenemos que los elementos en estado monoatómico o diatómico tienen como estado de oxidación el número 0. Por ejemplo, cuando está el sodio solo, el aluminio solo, el calcio solo, el oxígeno, que en la naturaleza lo encontramos como O2, entonces cuando esté como O2 va a tener estado de oxidación 0 porque no va a estar unido a ningún otro elemento. En el caso del ozono, que es el O3, también va a tener elemento 0, carga 0. Y el hidrógeno, cuando esté como H2, o sea, está solo, sin estar unido a nada, también tiene como estado de oxidación el número 0. Como regla número 2, tenemos que a los elementos del grupo 1A se les va a asignar el estado de oxidación más 1, a los elementos del grupo 2A se les asigna el más 2 y a los del grupo 3A se les asigna el más 3. Esta regla solamente es hasta el grupo 3. Después del grupo 3 no va a seguir esta regla. Acá hay algunos ejemplos, como por ejemplo el cloruro de sodio, cloruro de calcio y el aluminio. Entonces, en este caso, en el cloruro de sodio, el sodio va a estar actuando con carga más 1. Acá el calcio va a estar como carga más 2. Y el aluminio, como es del grupo 3, carga más 3. Como regla número 3, tenemos que el hidrógeno es más 1 casi siempre. Pero en los hidruros, o sea, cuando hablamos de hidruros, es cuando el hidrógeno está unido a un elemento metálico, su estado de oxidación es menos 1. Por ejemplo, en este caso vamos a tener sodio e hidrógeno. Acá el hidrógeno va a estar actuando con el estado de oxidación menos 1. Y en el caso del agua, el hidrógeno va a estar actuando con el más 1. Luego tenemos que, como regla número 4, el oxígeno la mayoría de las veces va a estar actuando con la carga menos 2, excepto cuando se une con el elemento flúor, que va a estar usando el estado de oxidación más 2. O cuando se une para formar un peróxido, va a usar el estado de oxidación menos 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso del agua, tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, acá el oxígeno va a estar actuando con la carga menos 2. Entonces, como está actuando con menos 2, el hidrógeno está actuando con el más 1. Y como tiene 2 átomos de hidrógeno, queda el elemento neutro. Entonces, el 2 por el más 1 de la carga de hidrógeno queda como más 2. Más el menos 2 del oxígeno queda con carga 0. Lo importante a tener en cuenta es que la molécula en general como total tiene que tener carga neutra. Entonces, por ejemplo acá, el calcio pertenece al grupo 2A. Entonces, el oxígeno acá está actuando con el estado de oxidación menos 2. Entonces, el calcio va a pertenecer al grupo 2A, va a tener la carga más 2. Entonces, el oxígeno, al estar con menos 2, más las dos cargas del oxígeno que son positivas, se queda con un estado de oxidación total igual a 0, porque la molécula tiene que tener el estado 0, neutro. Otra de las reglas que tenemos es que para todos los demás casos, cuando se busca el número total, de manera que cuando sumamos todos los estados de oxidación, tanto positivos y negativos, nos tiene que quedar como total, como dije recién, una suma igual a 0, es decir, que deben ser neutros. Entonces acá hay otros ejemplitos para que ustedes practiquen. Por ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Acá el oxígeno va a estar actuando con la carga menos 2, como es una de las reglas.
Otra de las reglas es que el potasio, al pertenecer al grupo el grupo 1A, va a estar actuando con el estado de oxidación +1. Entonces, cuando yo hago 4 átomos de oxígeno por -2, que es el estado de oxidación con el que actúa el oxígeno, voy a tener -8. Más una carga del potasio, que es lo que yo ya sé como regla, me queda en -7. Entonces, para que sea neutra, yo sé que además el manganeso tiene un estado de oxidación +7, en este caso va a estar en estado de oxidación +7 para que el compuesto ya quede con su carga neutra, o sea, carga igual a 0. Ahora ya entrando en lo que es la nomenclatura, tenemos 3 tipos de nomenclaturas. Una de ellas es la nomenclatura sistemática o UPAC, que se le llama, y que en este caso no es necesario que nosotros escribamos los números de los estados de oxidación. Esa es como primera pauta de la nomenclatura. Como segunda pauta es que el nombre va a depender de la cantidad de átomos. Como tercer pauta es que el nombre va a iniciar desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo queda esto como en general, como una regla general? Se usa el prefijo del átomo de la derecha más la familia del compuesto más la palabra de más el prefijo del elemento de la izquierda. Entonces, cuando hablamos de familia nos referimos a si son hidruros, si son óxidos o si son hidróxidos. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos hidrógeno y tenemos hierro. Entonces, vemos que tenemos H2, o sea que tenemos 2 de hidrógeno. Entonces, arrancamos por el prefijo del átomo de la derecha, o sea, del hidrógeno, y ponemos di, porque son 2, di, hidruro de hierro, porque el elemento que tengo al lado del hidrógeno es hierro. Después, acá tengo 3 átomos de hidrógeno, entonces nos quedaría como son 3, trihidruro de hierro. Cuando hablamos de prefijo, me refiero que si son 2 se llama di, si son 3 se llama tri, si son 4 es tetra, si son 5 es penta, si son 6 es hexa, si son 7 es hepta. Entonces, acá tengo uno solo de oxígeno y 2 de cloro. Entonces, en este caso es mono, o sea, mono, el prefijo de cuando es un solo átomo, así que quedaría como monóxido de dicloro. El di, este que está al lado del cloro, es porque tengo 2 átomos de cloro. Acá tengo 3 de oxígeno y 2 de cloro. Entonces me quedaría como trióxido de dicloro. Di porque tengo 2 de cloro. Acá tengo 5 átomos de oxígeno y 2 de cloro. Entonces, como son 5, tengo que poner pentaóxido, que es el nombre de la familia, de di, que es el prefijo por los 2 átomos de cloro, y el nombre del compuesto, cloro. En el siguiente, tengo 7 átomos de oxígeno y 2 de cloro. Entonces, en este caso vamos a poner heptóxido sería heptóxido de dicloro. En este caso tengo un oxidrilo. El oxidrilo es cuando tengo a un compuesto unido a un OH. Entonces, acá sería, como tengo una sola molécula de oxidrilo, o sea, una sola molécula de OH, sería monóxido de cobre. Y en el siguiente caso tengo 2 moléculas del oxidrilo, entonces sería dihidróxido de cobre. Bien, esto en cuanto a lo que es la nomenclatura sistemática o UPAC. Otras de las nomenclaturas que tenemos es la nomenclatura tradicional o la clásica. Acá yo también les puse cómo sabemos cuando es un hidruro, un óxido, un hidróxido o un ácido. Entonces acá vemos un hidruro. Es cuando el hidrógeno va a estar unido a un metal.
El óxido es cuando el oxígeno va a estar unido a algo. Este algo, que es X, aquí, puede ser un metal o un no metal. En cambio acá, el hidróxido, vamos a tener el OH, que es como les hablaba recién, que es un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, a lo que se le llama oxidrilo, va a estar unido a un metal. Y en otro caso va a ser el ácido, que es cuando un metal o un no metal, que acá lo llamamos X, va a estar unido a un hidrógeno o a un oxígeno. Entonces, como una regla en general, vamos a tener que esto se nombra como la familia, es decir, si es hidruro, óxido, hidróxido o ácido, más la raíz del nombre del metal, más los prefijos combinados según el estado de oxidación. ¿A qué me refiero con raíz? Hay casos especiales, como estos que les puse acá, que al hierro se le pone como fer, al cobre como cup, al oro como aur, al plomo como plum y al azufre como sulfur. Estas son las raíces especiales que tienen esos elementos. El resto se nombra con el nombre del elemento en general. Y los prefijos combinados cuando es según el estado de oxidación, se nombra de diferente manera. O sea, cuando tengo más de 2 estados de oxidación, voy a tener 4 maneras diferentes de ponerlo o 3 maneras distintas. Cuando yo tengo más de 2 estados, al estado más bajo se le arranca poniendo hipo, la raíz del elemento, y la terminación oso. Cuando el siguiente estado de oxidación, que es el del medio, digamos, tiene la raíz del elemento con la terminación oso. Al siguiente estado de oxidación es la raíz del elemento con el estado de oxidación ico, y para el estado de oxidación más alto, en caso de que tenga 4 estados de oxidación, arranca con per, la raíz del elemento químico y la terminación ico. Para los que solamente tienen 2 estados de oxidación, se usa oso o ico. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, tenemos un hidrógeno y un metal. Entonces podríamos estar hablando de un hidruro. Entonces, ¿qué nombre les pondríamos en este caso? Primero que nada es saber con qué estado de oxidación estaría actuando el hierro. Al ser un hidruro, como vimos en la reglita principal más adelante sobre los estados de oxidación, sabemos que el hidrógeno va a estar actuando con un estado de oxidación de -1. Y el hierro tiene 2 estados de oxidación, el +2 y el +3. Ahora, recordemos que la molécula en total tiene que quedar neutra, o sea, carga igual a 0. Si yo tengo un hidrógeno tengo 2 hidrógenos acá, y el estado de oxidación es -1, voy a hacer 2 por -1, me quedan -2. Entonces, como yo sé que el hierro tiene 2 estados de oxidación, que es +2 y +3, para que eso me quede como neutro, el hierro tiene que estar actuando con el +2. Entonces, esto queda como el nombre de la familia, que es un hidruro, entonces hidruro, la raíz del metal, que para el hierro era fer, y el hierro, a tener solamente 2 estados de oxidación, que es el +2 y el +3, se le pone oso porque está actuando con el estado de oxidación más chico. En el siguiente caso, hago lo mismo. 3 por -1, que es el estado de oxidación en el hidrógeno, es -3. Entonces yo ahí sé que el hierro está actuando con el estado de oxidación +3, que a su vez es el estado de oxidación más alto del hierro. Por lo cual es el nombre de la familia, la raíz del metal y la terminación ico, por estar actuando con el estado de oxidación más alto. En el siguiente caso vamos a tener un óxido, porque está unido, el oxígeno está unido a algo. Entonces, ¿cómo sería esto? Óxido, porque óxido se llama la familia, y acá lo importante es saber que el cloro actúa con 4 estados de oxidación. Actúa con el +1, el +3, el +5 y el +7. Entonces, yo acá sé que el oxígeno está actuando como regla con el estado de oxidación -2.
Entonces, no hay ningún átomo, ningún numerito acá sobre el oxígeno, entonces significa que hay un solo oxígeno, entonces su estado de oxidación es -2. Entonces, para que esto sea neutro, el cloro significa que está actuando con el +1, porque yo tengo 2 átomos de cloro acá. Entonces, -2 más los 2 del cloro, queda neutro, sería óxido hipo, porque está actuando con el estado de oxidación más chiquito el cloro, hipocloroso. En el siguiente caso, el cloro está actuando con el estado de oxidación +3. Entonces, yo sé que el oxígeno como regla está actuando con el estado de oxidación -2. Entonces, 3 átomos de oxígeno, que me lo dice acá, 3 por -2, que es la carga del estado de oxidación, -6. Y como sé que el cloro está actuando con el +3, hago 2 por 3, 6, entonces me queda neutro. Sería óxido cloroso. En el siguiente está actuando con el tercer estado de oxidación el cloro. Entonces me quedaría como óxido clórico acá. Porque como reglita, cuando usa el tercer estado de oxidación, usa la terminación ico. Y en el último, que usa ya el estado de oxidación más grande del cloro, como es que se nombra, es óxido perclórico. Así nos quedaría este óxido. En el siguiente estamos teniendo un hidróxido, que es otra de las familias. Entonces, esto sería hidróxido, que es el nombre de la familia del compuesto. Acá tengo el cobalto, que yo sé que el cobalto está actuando con el estado de oxidación +2, porque también este numerito que aparece acá me da una sugerencia del estado de oxidación que está actuando el cobalto. Entonces, acá lo pondría como hidróxido cobaltoso, y el +2 es el estado de oxidación más chico del cobalto. Entonces le pongo oso, cobaltoso, porque el cobalto tiene 2 estados de oxidación, que es el +2 y el +3. En el siguiente caso, como vemos, está actuando con el +3, porque el +3 está primero que al lado del hidróxido, y si no nos damos cuenta de esa manera, el hidróxido, cuando está como hidróxido la molécula, actúa con el estado de oxidación -1. Entonces yo tener un 3 acá al lado del paréntesis, son 3 por -1, sé que tengo -3, y lo sumo entonces para que me quede neutra el +3 del cobalto. Entonces acá sería hidróxido, y al usar el estado de oxidación más alto, tiene que terminar como ico. Entonces, hidróxido cobáltico. En el siguiente caso tenemos un ácido. Es un ácido porque está involucrado el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Más, en este caso puede ser un metal o un no metal, tenemos el no metal. Entonces, acá primero tenemos que ver con qué estado de oxidación está actuando el azufre. Entonces, ya sé por regla que el oxígeno está actuando con un -2. Entonces hago 2 por -2 es -4. Más estos 2 del hidrógeno, que me está implicando a que está actuando con el +1, el hidrógeno, me queda como +2. Entonces, sería 2 por -2 menos 4, más los 2 del hidrógeno me quedaría el -2. Entonces, para que me quede neutra, el azufre está usando el +2. Pero como el azufre tiene 3 estados de oxidación, tengo que seguir la regla de cuando uso el más chico, le tengo que agregar la palabra hipo. Entonces sería el nombre de la familia, que es el ácido, más hipo, la raíz del metal, sulfur, y la terminación oso, porque está actuando con el estado de oxidación más chiquito. Entonces me queda como ácido hiposulfuroso. En el siguiente caso, estamos viendo que es el mismo ejemplo, pero usando otro estado de oxidación del azufre, que acá estaría usando el +4, porque hago lo mismo. Sé que el oxígeno está usando el -2, entonces hago 3 por -2, ahí me queda -6, más los 2 del hidrógeno me quedaría el -4, entonces para que quede neutro el azufre está actuando con el +4.
Acá sería entonces ácido sulfuroso. Y en el último caso hago exactamente lo mismo, o sea que el azufre en realidad está actuando con el estado de oxidación, el más grande. Entonces hago 4 por menos 2 es menos 8, más 2 del hidrógeno es menos 6. Entonces, para que me quede neutro, el azufre está actuando con el estado de oxidación más 6. Por lo tanto, esto sería ácido sulfúrico. Termina en ico porque actúa con su estado de oxidación más alto, que es el más 6. Bien, esto con respecto a la nomenclatura tradicional o clásica. Otra de las nomenclaturas que tenemos es el método de Stock. Se le llama nomenclatura de Stock o método de Stock. En este caso es, de vuelta, importante saber la familia de los compuestos y como reglita principal, acá se los puse en verde, que es el nombre de la familia del compuesto, que puede ser un hidruro, un óxido, un hidróxido, más el nombre del elemento, más el estado de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Entonces, acá tengo un hidrógeno y un sodio, por lo cual eso me hace referir a que estoy hablando de un hidruro. Entonces sería hidruro, que es el nombre de la familia, el nombre del elemento es sodio, entonces sería hidruro de sodio. Como el sodio solamente tiene un estado de oxidación, no hace falta que le pongamos el número entre paréntesis, porque tiene uno solo. En el siguiente caso tenemos el hierro y el hidrógeno, por lo cual también estaríamos hablando de un hidruro. Acá sabemos que el hierro actúa con dos estados de oxidación distintos, el más 2 y el más 3. Y es importante identificar cuál es el que estoy usando. Entonces, como acá el hidrógeno está unido a un metal, estoy usando el estado de oxidación menos 1 en el caso del hidrógeno. Entonces sería 2 por menos 1, que es la carga del hidrógeno, me quedaría el menos 2. Para que la molécula me quede neutra, el hierro tiene que estar actuando con el más 2. Entonces me quedaría como hidruro, que es el nombre de la familia, de hierro. Entonces acá, entre paréntesis, pongo el número 2. En el siguiente caso, también tengo un hidruro porque está el hidrógeno al lado del hierro. Entonces me queda hidruro, por el nombre de la familia, de hierro, pero acá el hierro está actuando con otro estado de oxidación. Si hago lo mismo que recién, hago 3 por menos 1, me queda menos 3, y para que me quede neutro, entonces el hierro tiene que estar actuando con el más 3. Entonces me queda hidruro de hierro y entre paréntesis 3. Bien. En el siguiente caso tenemos un oxígeno unido a un metal. Yo sé que el magnesio está en el grupo más 2, entonces si nos llevamos por las reglas de los estados de oxidación, sabemos que el magnesio se encuentra en el grupo 2, entonces como regla va a tener el estado de oxidación más 2. En este caso entonces nos quedaría como óxido, que es el nombre de la familia, de nombre del metal, magnesio. Y como solamente tiene un estado de oxidación, no le ponemos el número entre paréntesis. En el siguiente caso tenemos un óxido porque tenemos un oxígeno unido a un elemento. Y acá, de vuelta, tenemos que identificar con qué estado de oxidación está actuando el cloro. Entonces, como regla principal, el oxígeno está usando el menos 2, hacemos 3 átomos de oxígeno, que está acá abajito, por el menos 2, que es el estado de oxidación, me queda el menos 6. Y el cloro, si nos acordamos, tiene 4 estados de oxidación diferentes. El más 1, el más 3, el más 5 y el más 7.
Entonces, si yo hago 3 por menos 2, me queda menos 6. Y el cloro acá, acordémonos que la molécula no tiene que quedar como neutra, entonces estaría actuando con el estado de oxidación más 3, porque 2 por 3 sería 6, y ahí se me quedaría neutra la molécula. Por lo tanto, el nombre sería óxido, que es el nombre de la familia, de cloro. Entre paréntesis, como estoy usando el estado de oxidación más 3, pongo 3 en números romanos. El siguiente caso está usando el cloro también, pero con otro estado de oxidación. También, si no quieren hacer la suma, podemos ver que acá el 5 indica que es la carga que está usando como número de estado de oxidación el cloro, y el más 2 es la carga del oxígeno. Entonces, viendo la formulita puedo saber que el cloro está actuando con la carga más 5, y si no, si quedan dudas, hacemos la multiplicación. 5 por menos 2 de la carga del oxígeno es menos 10, y acá veo que tengo 2 moléculas de cloro, entonces al tener menos 10 del oxígeno, lo tengo que multiplicar por la carga del cloro, que es más 5, para que me quede como neutro. Entonces sería óxido de cloro, y entre paréntesis 5, que es el estado de oxidación. Acá con el hidróxido lo tenemos unido al aluminio. Al tener acá este 3 al lado del hidróxido, sé que este 3 proviene del estado de oxidación del aluminio, y si no, puedo hacer la reglita general de que yo sé que la molécula de hidróxido actúa con el estado de oxidación menos 1, entonces al tener 3 moléculas de hidróxido estaría actuando con un menos 3 porque me lo dice acá, entonces sería 3 por menos 1 menos 3, y para que me quede neutra sé que el aluminio está actuando con un más 3. Entonces acá sería acá sería hidróxido de aluminio, y entre paréntesis 3, que es su número de estado de oxidación. Otro de los compuestos que nosotros tenemos son las sales, que están las sales ácidas y las básicas. Entonces, ¿qué son? Son compuestos iónicos que están formados por un catión, que los cationes son átomos que perdieron un electrón o varios electrones, y por eso se van a quedar como carga total una carga positiva, y los aniones, que son grupos que ganaron electrones. Entonces, al ganar electrones, es decir, que ganaron carga negativa, entonces se va a quedar en total con una carga negativa. Entre estos pongo diferentes ejemplos, que puse el hidróxido de sodio con el ácido clorhídrico. Las sales se van a obtener siempre por una reacción entre un ácido y una base. Entonces, cuando un ácido y una base reaccionan, esas reacciones se llaman reacciones de neutralización. Entonces, acá, en el caso del sodio, el sodio va a desplazar a este hidrógeno que está unido al cloro. Entonces, acá, el hidrógeno se va a terminar uniendo con el hidróxido. Por lo cual, el hidrógeno que se va del lado del cloro, que se une a este hidróxido que está al lado del sodio, me va a formar la molécula de agua. Y el sodio y el cloro forman esta sal, que es el cloruro de sodio. Entonces, cuando una base reacciona con un ácido, me va a formar una sal. La sal en este caso es el cloruro de sodio. En este caso, este ejemplito que tenemos acá, el calcio, que lo tenemos al lado del hidróxido, va a desplazar al hidrógeno, a este hidrógeno, y se va a quedar con el sulfato. Entonces nos va a quedar esta sal más el agua. Esto no está equilibrado, por supuesto que después va a haber que equilibrar las moléculas, pero el sulfato de calcio es una sal porque se forma por compuestos catiónicos y por compuestos aniónicos. El anión, cuando escribimos una sal, siempre tiene que quedar del lado derecho.
Entonces, en este caso el sulfato está del lado derecho y el catión tiene que quedar del lado izquierdo. Entonces el calcio está escrito del lado izquierdo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a nombrar esta sal? Y todo va a depender de dónde proviene la sal. Si tienen oxígeno, si no tienen oxígeno. Entonces, por ejemplo, las que no tienen oxígeno se nombran con el nombre del anión más la palabra uro más el prefijo de más el nombre del catión. Entonces, en este caso, tenemos sodio unido a cloro. El anión, fíjense, lo tenemos hacia la derecha. Entonces, se arranca a nombrar por ahí. Clor, sería clor, la terminación uro, entonces acá le ponemos uro, la palabra que forma es cloruro, más el prefijo de, más directamente el nombre del catión, entonces sodio. Este nos queda como cloruro de sodio. En el siguiente caso tenemos al bromo, entonces es la palabra del anión, que es brom, con la terminación uro, bromuro, de el nombre del catión, sodio. En el otro caso tenemos el azufre unido al calcio. Entonces tenemos sulf, que sería la raíz del nombre del anión, la terminación uro, de calcio, que es el nombre del metal. Acá tenemos CN es cianuro. Entonces nos queda como cianuro de potasio, que es esa K que nos aparece ahí. En el siguiente caso tenemos al amonio, que es este NH4. Entonces ponemos el nombre del anión con la terminación uro, bromuro de amonio. Y acá lo tenemos al revés. Nos da el nombre y nosotros tenemos que poner el elemento, los elementos. Entonces, me está diciendo que es cloruro de magnesio. Yo sé que, como está nombrado primero, cloruro, sé que este es el anión. Y el magnesio va a ser el catión. Entonces, de antemano sé que tengo el catión para la izquierda, que sería el magnesio, y el cloro hacia la derecha, que es el anión. Pero ahora tengo que ver con qué estado de oxidación está actuando cada uno. Yo sé que el cloro actúa con -1 y el magnesio con +2. Entonces, como sé que el cloro tiene -1, digo que es -1, pero si yo uso el +2 del magnesio, me va a sobrar una carga negativa. Entonces, para que no me sobre ninguna carga, para que no me sobre ninguna carga, tengo que ponerle 2 al cloro. Y ahí ya me quedaría como neutro. Entonces, otra de las sales que tenemos son las que tienen oxígeno. Acá es anión más el prefijo según el estado de oxidación más el nombre del catión. En este caso no se va a nombrar como recién nombramos a los prefijos en la otra nomenclatura, que era la nomenclatura tradicional, sino que acá cambia un poquito cuando usamos los estados de oxidación. Entonces, antes en la nomenclatura tradicional usábamos que al estado de oxidación más alto le poníamos ico y el estado de oxidación más bajo le poníamos oso. Entonces acá se va a cambiar. Cuando tiene el estado de oxidación más bajo, en lugar de tener la terminación oso, va a tener la terminación ito. Y cuando tenemos el estado de oxidación más alto, en lugar de tener el estado de oxidación ico, vamos a tener la terminación como ato. Entonces, acá tenemos sodio, cloro y oxígeno. Acordémonos que estamos hablando de sales. Entonces, acá tenemos oxígeno, cloro y sodio. Sabemos que el oxígeno actúa con el -2. Entonces, tiene un -2. El sodio, por ser del grupo 1A, tiene estado de oxidación +1. Pero me sigue faltando una carga para llegar al estado 0. Entonces, -2 del oxígeno más 1 del sodio me queda el -1.
más 1 del cloro me queda en 0. Pero el cloro tiene 4 estados de oxidación y el menos 1 es el estado más chiquito. Entonces tengo que antecederle la palabra hipo. Entonces, esto sería como hipoclor, que es el prefijo del metal, ito, que es por la terminación del estado de oxidación, de sodio. Entonces queda como hipoclorito de sodio. En el siguiente caso, el cloro está actuando con el estado de oxidación más 3, entonces sería clorito de sodio. En el siguiente caso, el cloro está actuando con otro estado de oxidación. Fíjense que tenemos 3 por menos 2 es menos 6, más 1 del sodio me va a quedar el menos 5, entonces por lo tanto el cloro va a estar actuando con el más 5. Entonces acá, como ya es más alto el estado de oxidación, su terminación va a ser ato, clorato de sodio. Y en el siguiente caso, como ya es el estado de oxidación más alto del cloro y porque él tiene 4 estados de oxidación, tengo que anteceder con el prefijo per, para que acá se me... Ahí está. Ahora sí. Como per, clor, que es la raíz del elemento, ato, por la terminación del estado de oxidación, de sodio. Y acá tenemos al revés, o sea, la tenemos escrito y nosotros tenemos que ponerlos con los elementos. Entonces, me dice sulfato del calcio. Yo sé que termina en ato y también sé que es oxígeno, ¿verdad? Sé que es oxígeno porque tiene el nombre del anión, la terminación ato de calcio. Entonces eso me indica que estoy usando el oxígeno. Entonces, sé que arranco con el calcio, después sulf, que viene del azufre, entonces sé que tengo el azufre, y ahora como terminaba en ato, sé que es un oxígeno, le pongo la O, pero me falta saber con qué estado de oxidación voy a estar actuando acá. Me dice sulfato, termina en ato. Entonces, el azufre hay que pensar primero que nada en los estados de oxidación del azufre. Sé que el calcio es del grupo 2, por lo tanto va a tener más 2. Entonces, yo sé que hacer sulfato, el azufre está actuando con el más alto. En este caso, el azufre, como termina en ato, la palabra va a estar actuando con el más 6. Entonces, para que esto me quede neutro, le tengo que poner un 4. Para que sea 4 por menos 2 del oxígeno me queda el menos 8, más los 2 del calcio me queda el menos 6, entonces acá el más 6 del azufre me neutraliza la molécula. En el siguiente caso tengo sulfito, o sea que el azufre va a estar actuando con un estado de oxidación más chiquito, porque dice hito, entonces me va a quedar como calcio, porque dice sulfito de calcio, acá le pongo el azufre y acá el oxígeno con un 3. Así me quedaría el compuesto. Luego tenemos las sales ácidas, que las sales ácidas son ácidas por la presencia del hidrógeno. Entonces, para nombrar esto, también tenemos que pensar en los estados de oxidación y el carbono actúa con el más 4 y como tiene dos números de oxidación, que es más 2 y más 4, solamente vamos a usar o hito o ato, porque tiene dos estados de oxidación. Entonces lo vamos a llamar carbonato de sodio. Pero para identificar que es una sal ácida,
le podemos poner la palabra bi adelante. Entonces le podemos llamar bicarbonato de sodio. Ahí estamos. Así quedaría nombrado esto. Muy bien. Las siguientes sales que tenemos son las sales básicas y se dicen que son básicas porque tenemos la presencia de un OH. ¿Ven? Lo tenemos ahí al medio, a ese OH. Entonces a este se le llama, o sea, vemos que tenemos el OH, el calcio y un nitrógeno. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar acá? Sería nitrato, le pongo la palabra básico, porque es una sal básica, de el nombre del catión, que sería calcio. Entonces me quedaría como nitrato básico de calcio. Y como último tenemos a los hidrácidos, que los hidrácidos son una combinación directa entre el hidrógeno y un elemento no metálico. Entonces, ¿cómo me queda como formulita general para nombrarlos? Como el ácido más la raíz del elemento más la terminación hídrico. Entonces, fíjense, tenemos el hidrógeno que está combinado con un cloro, que es un elemento no metálico. Entonces, en este caso sería ácido, porque arranca con la palabra ácido, más la raíz del elemento, que sería clor, y le agrego la palabra hídrico. Entonces quedaría óxido clorhídrico. En el siguiente caso tenemos al bromo, entonces es ácido, la raíz del elemento que es brom y la terminación hídrico. Y como último, al azufre, palabra ácido, sulf y la terminación hídrico. Y ahí tenemos terminado ya a los hidrácidos. Así que bueno, chicos, espero que les haya servido. Es muy importante, como les dije al principio, que sepan muy bien los estados de oxidación de los elementos. Si los dejan estar con tabla periódica, bueno, muchísimo mejor, pero es importante saber en qué momento cada compuesto está usando un estado de oxidación. Y si no los dejan usar los estados de oxidación, pueden saberse las reglitas generales que están puestas todas acá y eso les puede ayudar mucho y les puede servir. Así que bueno, espero que haya servido un poco esto y les mando un saludo.